Muy buenas noches. Dios les bendiga a todas. Gracias a cada una por estar esta noche nuevamente aquí acompañándome para terminar la clase. Espero, hermanas, espero en Dios y el tiempo que se me permita terminar la clase. Este, es es la meta, ¿verdad? De que termine hoy con este tema, pero si no, pues ya lo dejaremos para la siguiente semana, que ya sería una más, nos queda una más. Muy bien, hermanas, pues como ya escuchamos, el tema es multitudes hambrientas y vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Nos basamos en el pasaje de Marcos capítulo 6 versículo 34 al 44 y también vimos Mateo 9 35 al 38 que son pasajes paralelos. Vimos entonces en estos pasajes la alimentación de esta multitud de personas, ¿verdad? Y aprendimos o vimos que nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión viendo a la multitud. Y también vimos cuatro razones o mencionamos cuatro razones por las cuales nuestro Señor tuvo compasión. ¿Por qué tuvo compasión? De dónde se originó esa compasión hacia esa multitud? Pues porque la multitud estaba hambrienta, ¿verdad? Estaban en soledad, estaban en un lugar muy apartado de sus aldeas y lo avanzado del día. O sea, ya cuando los discípulos se dieron cuenta de que la multitud ya tenía hambre, pues además de ese problema, pues, vamos a llamarlo así, ¿verdad? El día ya estaba avanzado. Y también la falta de líderes. ¿Por qué? Porque el Señor veía, dice que los veía como ovejas que no tenían pastor. Entonces también fue una razón por la cual nació en el corazón de nuestro Señor Jesucristo esa compasión, ¿verdad? Esa misericordia, esa misericordia que al verlos solos, abandonados, lejos de sus casas, ¿verdad? Nació en el corazón de nuestro Señor Jesucristo esta compasión por la multitud. Y también vimos que los discípulos le dijeron al Señor, despídanos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Eso fue la respuesta o la solución que los discípulos le presentaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo eso vimos la semana pasada y hablamos un poco sobre lo que es el hambre que ellos estaban sintiendo, por qué seguían a Jesús, cómo es que llegaron a ese momento, ¿verdad? Todo ese día y pues no habían comido. ¿Y qué más vimos, hermanas? ¿Qué más vimos la semana pasada? Hablamos un poquito sobre la soledad. Ellos estaban solos, se sentían solos, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo lo vio. Ese fue el primer motivo, o segundo motivo, perdón, por lo que nuestro Señor tuvo compasión de ellos. Bueno, hoy vamos a ver la siguiente razón o motivo por la que nuestro Señor Jesús sintió o tuvo compasión por esta multitud, que es lo avanzado del día o la proximidad de la noche. Este es el tercer motivo que movió a compasión el corazón de Cristo en presencia de aquellas multitudes, lo avanzado de la hora. El problema, hermanas, el problema en esa situación o en ese momento, el problema de alimentar a tanta gente, pues se había pues agravado, no solamente porque era una gran multitud de 5,000 hombres, y dice la escritura, sin contar mujeres y niños. Imagínense, siempre en todas partes hay más mujeres que varones, ¿verdad? Y lo vemos en la iglesia. En las congregaciones siempre hay más mujeres y hay más niños, ¿verdad? Entonces imagínense que no solamente eran 5,000 hombres, eran mucho más, el doble quizás, el triple. Pero imagínense tantas personas.
No solamente era la cantidad de personas, sino que era lo avanzado de la noche, donde iban a encontrar. Bueno, no había quizás tiendas allí como las que conocemos ahora o las que tenemos ahora, pero ¿dónde iban a encontrar un lugar donde estén vendiendo alimento? O si encontraban, no iba a alcanzar para todas las personas. Entonces, el problema se iba agravando, ¿verdad? Entonces, y además porque estaban en el desierto, estaban muy lejos de sus aldeas, del lugar donde ellos vivían. Entonces, pues estaba, vamos a decir, se estaba empeorando la situación porque eran muchos, ya era de noche y además no tenían dinero suficiente para comprar alimento. Estas circunstancias o este motivo de, debió ser o debería ser haber movido el corazón de los discípulos a buscar soluciones rápidas. Pero ¿qué pasó? No había tiempo de esperar hasta el día de mañana porque la multitud estaba hambrienta. El día ya estaba pasando, ya estaba por terminar y la noche estaba por llegar, ya se estaba oscureciendo y no se podía esperar. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué aprendemos en este espacio o en este lapso de este mensaje, en este, vamos a decir, en este cortito pasaje, o en esa parte del pasaje donde dice que la noche está avanzada, llegaba la noche? ¿Qué aprendemos? Hermanas, aprendemos aquí, nos enseña la palabra de Dios, la urgencia del mensaje misionero. Cuando la palabra de Dios nos habla de la noche, nos está hablando del tiempo de vida de una persona. Y aquí podemos tomarlo como la urgencia, la necesidad urgente de dar el mensaje de salvación para esas multitudes hambrientas espiritualmente. También sobre nosotras, hermanas, va a caer la noche. Va a caer la noche del tiempo, por eso es el tiempo de vida. No estamos hablando de la noche como de 24 horas que nosotros conocemos el día, 12 horas de la luz y 12 horas son de la oscuridad. No, está hablando del tiempo de vida y también sobre nosotros caerá la noche del tiempo. Va a caer como ese manto de negrura. La historia de nuestra vida terrena, hermanas, llegará a su fin. ¿Y saben qué? En el otro lado del sepulcro, en el otro lado donde estaremos, no podremos salvar las almas, no podremos alimentar a esas almas hambrientas. Y no es porque no querramos, a lo mejor ahí vamos a querer, pero ¿saben qué? Ya no se va a poder. Dice, a lo que leí, dice que el cielo no precisa de nuestro testimonio, pero el suelo y la tierra sí. Ahí no hay necesidad de que nosotros evangelicemos, pero aquí en la tierra sí. Cuando estemos allá, ni los ángeles ni los redimidos necesitarán de nosotros para salvarse, porque vivirán en esa eterna salvación, porque ya ellos alcanzaron la salvación, por eso están allá. Por los que vivan condenados, tampoco podremos hacer nada, hermanos. Entonces, ¿en qué tiempo estamos nosotros del día de nuestra vida? Estamos en la mañana, estamos al mediodía, estamos en la tarde, está cayendo sobre nosotros la noche. ¿En qué tiempo estamos? Ni a unos ni a otros, ni los que están en el cielo, ni los que están en condenación podremos hacer algo por ellos. Y como les comentaba hace un momentito, no es porque nosotros no lo querramos hacer, sino porque no hay necesidad y no podemos hacer nada por los condenados, porque el tiempo ya ha llegado a su fin. Entonces, hermanas, o trabajamos ahora o no podremos trabajar nunca. Entonces, debemos percatarnos de la urgencia, hermanas, de esa urgencia de la predicación
o perderemos inútilmente nuestro tiempo aquí sobre la tierra. ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos? Ellos vieron esa gran multitud y ¿qué hicieron? No buscaron una solución, se olvidaron, hermanas, se olvidaron de quién estaba con ellos. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron, hermanas? Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 9, versículo 4. Palabras de nuestro Señor dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entonces debemos percatarnos, hermanas, de esa urgencia, de esa gran necesidad de la predicación. O como les decía, perderemos el tiempo. Entonces, nuestro tiempo sobre la tierra será pérdida. Porque Cristo así lo dijo, hermanos, que para Él era necesario hacer las obras del que lo envió. Y a nosotros, ¿qué se nos ha enviado a hacer? A alimentar, a predicar el mensaje de salvación, el mensaje de saciar esa hambre espiritual de las personas para alcanzar esa salvación. En las civilizaciones antiguas, hermanas, el trabajo cesaba completamente durante la noche. Todos descansaban durante la noche. Todo el día estaban trabajando. Por eso las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que le era necesario hacer las obras del que le envió, entre tanto que el día dura, porque el día fue hecho para el trabajo. Y nuestro Señor Jesucristo lo sabía y lo cumplió, ¿verdad? Hoy lo hemos cambiado, el hombre, la humanidad ha cambiado todo. Hay lugares donde el día se las pasan durmiendo y en la noche muchos trabajan, ¿verdad? Pero la mayoría están dando de noche. O sea, todo ya el hombre lo ha cambiado. Pero ¿a qué vamos, hermanas? Que en el día de nuestra vida, en el tiempo que es nuestra vida, debemos trabajar mientras el día dura. ¿Qué quiere decir eso? Mientras tenemos la oportunidad, mientras tenemos las fuerzas, mientras tenemos el vigor para salir y alimentar y buscar y mirar a esas multitudes hambrientas, lo debemos hacer, debemos trabajar. En la interpretación, vamos a hablar un poquito, en la interpretación espiritual y práctica de este pasaje, el día y la noche son dos, hermanas, son dos periodos de tiempo que abarcan. El primero, la vida del hombre sobre la tierra. Y el segundo, la eternidad sin fin. ¿Qué quiere decir esto? Si no trabajamos ahora durante el día o este día, es decir, en el curso, hermanas, de la generación que nos ha tocado vivir, cada una de nosotras, tampoco trabajaremos después. Ya en la tumba no podemos trabajar, no podremos hacer nada, no habrá necesidad también de hacer nada ya por la salvación de las demás personas. Es ahora, es en nuestro tiempo en que necesitamos trabajar. Ahora, a lo mejor será por negligencia que no hacemos el trabajo, hermanas, porque muchas veces es negligencia nuestra no hacer el trabajo que se nos ha encomendado, pero después será por impotencia. No podemos hacer nada. Ya muertos, no podemos hacer nada. Entonces ahora, si no lo hacemos porque como el perezoso, ¿se acuerdan que vimos la clase del perezoso? Si no lo hacemos por pereza o por negligencia, luego será por impotencia. No lo podemos hacer. Imagínense, hermanas, imagínense si estamos viendo a nuestros seres queridos en el castigo y quisiéramos que salieran de ya no podemos hacer nada. Es ahora, es en vida, es cuando, ahora en nuestro tiempo, es cuando necesitamos mirarlos como Jesús miraba a esa multitud hambrienta, con compasión, con esa necesidad, no solamente de saciar su hambre física, sino también su hambre espiritual, ¿verdad?
El hombre, hermanas, es un ser glorioso, con una gloria ligeramente menor que la de los ángeles. Si así no fuera, hermanas, el hombre no necesitaría de la predicación o de ser evangelizado. Pero el hombre necesita ser evangelizado, enseñado. ¿De dónde ha salido? Salió de Dios. Dios lo creó a su imagen, pero se perdió. Hay que volver, hay que regresarlos de donde salieron, hay que regresarlos a Dios, hay que mirar esa necesidad, esa falta de, vamos a decir, de conciencia de ellos y de la necesidad, de la falta que ellos tienen de Dios. Hay que mostrarles, hay que enseñarles que ellos están muriendo espiritualmente, pero hay que hacerlo y no hacer como los discípulos, hermanos, que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, despídelos. Esa fue la solución que ellos dieron. Pero Jesús quería que ellos tomaran decisiones, buscaran soluciones a ese problema. Y ahí estaba con ellos la solución y ellos lo olvidaron. Fue más fácil decirles, despídelos, despídelos para que ellos vayan y busquen qué comer. Las multitudes de hoy, hermanas, al igual que en aquellos tiempos, en aquel momento del que estamos viendo, padecen, ahora en nuestros tiempos también padecen de esa misma hambre, de esa soledad. Al igual que ellos, ahora los hombres, las multitudes, también sufren de abandono. Nosotros tenemos esa responsabilidad como iglesia, como hijos de Dios, continuar con ese mandamiento, ser continuadores de aquellos hombres que no supieron en su momento qué hacer. Ahora nosotros tenemos una ventaja. Estamos leyendo lo que los discípulos hicieron cuando tuvieron la oportunidad de hacer algo por esas multitudes. No lo hicieron, se les olvidó, se pusieron nerviosos porque eran muchos y no encontraron una solución, pero nosotros tenemos una ventaja. Y hay un hermano que siempre nos dice, nosotros tenemos una ventaja porque encontramos todo en la palabra de Dios, pero también puede ser algo utilizado o en nuestra contra, podemos llamarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios nos va a juzgar si no hacemos como Él nos pide en su palabra. Aprendemos o nos ha dejado todo en la palabra de Dios para aprender también de los errores de los antepasados. Aprendemos de ellos. ¿Y qué pasa? Todo tiene consecuencias, hermano. Todo tiene consecuencias. Entonces, si nosotros leemos, por ejemplo, en este caso que estamos viendo de los discípulos que no supieron qué hacer, nosotras sí sabemos qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos hecho nosotras? Hermanas, ¿qué hubiéramos hecho nosotras si estuviéramos allá en vez de los discípulos? ¿Alguien puede ayudarme? Mandarlos a su casa a comer, yo creo, lo más práctico. Pero, pero estamos leyendo que ellos hicieron eso. Ahora nosotras que estamos leyendo que Dios esperaba algo más de ellos, ¿qué haríamos Claro. nosotros para no caer en el mismo error de ellos? ¿Qué Lo haríamos? que es, estamos ahorita en esa misma situación, ¿verdad? Cuando habla Jesús que le preguntan, bueno, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento? ¿Cuándo estuviste en la cárcel o enfermo, verdad? Y él dice, bueno, pues yo no estaba directamente, pero alguno que estuvo en necesidad de sus pequeñitos, hablando de la iglesia, de sus seguidores, dice, pues por mí lo hiciste. Y muchas veces nosotras creo que ahorita estamos en ese trabajo de no esperar que físicamente Jesús esté aquí haciendo eso, porque Él dice que a quien se lo hagamos, ¿verdad? Pero haciéndolo para honrarlo a Él, pues entonces estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué podemos hacer? Pues no solo es sentarnos a escuchar clases y clases y clases,
que eso es bueno, ¿verdad? Escudriñar la palabra, pero hay que mover, hay que actuar, los talentos, e incluso lo que Dios nos ha dado, si es algo de economía, si es un plato de comida o alguna ropa, o a veces hasta el tiempo para escuchar a alguien que está en necesidad, son cosas que son trabajo, ¿verdad? Para nuestro Dios. Gracias, hermana. Exactamente. No, bueno, somos muy diferentes en cada generación, ¿verdad? En cada época somos muy diferentes y nosotros somos los continuadores de ese, como les comentaba, de esa tarea que ellos tenían. Ellos, pues podemos decir ahora, es que ellos no supieron, es que ellos olvidaron quién estaba junto a él y todo, pero ¿qué haríamos nosotras? Tal vez haríamos lo mismo porque quizás estamos haciendo lo mismo con estas multitudes actuales que también tienen esa hambre y esa sed de Dios, ¿verdad? Entonces, cada persona, cada generación tiene que hacer o llevar a cabo su propia tarea. Cada generación, nuestro tiempo a lo mejor no es suficiente para acabarla, pero vienen otros y hay que enseñarles. Hay que enseñarles, hay que mostrarles que debemos mirar a las personas con esa misma compasión con que Cristo los miraba. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? ¿O por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de ellos al ver la cercanía de la noche? Porque es algo en el que ya no se puede trabajar, ya no se puede conseguir alimento, ya no se puede caminar por las calles, porque no eran caminos como los que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces era la preocupación de nuestro Señor Jesucristo, lo avanzado de la noche. Entonces la urgencia, hermanas, de llevar la palabra, de anunciar el Evangelio de salvación antes de que la noche caiga. Ese sería el siguiente punto que nos faltó ver en la clase pasada, ¿verdad? El avanzado del día. ¿Cuál era el otro? O el otro punto, el otro motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo sintió esa compasión por la multitud, la falta de líderes. Esa es una de las razones por la que llenó su corazón de compasión. En Mateo dice que las multitudes estaban desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Lo más triste o lo más trágico para una persona ciega, hermanas, es que no haya alguien que lo guíe, que lo ayude en el camino o a desplazarse por algún lugar. No tiene una mano amiga que lo conduzca por los caminos de la vida. Eso es lo triste para una persona ciega, ¿verdad? El, podemos decir ahora, el desastre mayor para un perdido o el problema grande de un perdido es que no tenga quien le guíe por los caminos rectos hasta las puertas del cielo. Dice la palabra de nuestro Dios que a ver si se me olvidó el texto, lo tenía en mi mente ahora, pero dice que debemos ir a anunciar el Evangelio. Algo de los pies, se me fue el texto, hermanas, porque ahorita se me acaba de acordar, pero es la necesidad de ir, de anunciar la palabra de nuestro Dios. Entonces, necesitamos ver que el perdido necesita encontrar el camino de regreso a casa. No puede regresar solo porque está perdido. Y es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad enseñarle el camino de regreso. Una pregunta, hermanas. ¿Era realmente la falta de líderes lo que motivaba aquel abandono a las multitudes? ¿No había líderes en Israel? Sí, sí había líderes. Como hoy hay líderes, pero el problema es que ¿qué clase de líderes había? Quizás falsos, que eran marionetas, ¿verdad?
líderes que solo se ocupaban de sí mismos, menos de conducir debidamente a las multitudes. Los llamados líderes cristianos de nuestra generación son tan parecidos o falsos como aquellos en ese tiempo, hermanos. Es triste, pero hasta ahora en nuestros tiempos hay líderes que se dicen ser líderes, pero no saben conducir a las almas al camino correcto. Entonces, es algo que a nuestro Señor Jesucristo le preocupó en su momento y hasta ahora es algo que es un problema que Él ve en la humanidad, pero que nos manda a nosotros, en verdad, guiar a las personas, a esas multitudes, hacia la casa, hacia el cielo. Hay que ver entonces a los líderes cristianos. ¿Quiénes son los líderes cristianos? ¿A quién vamos a mirar? ¿Cómo son ahora, hermanas? No me voy a meter en ese, en ese ramo, ¿verdad? No voy a comentar mucho, no vaya a ser que nos censuren aquí la página con la hermana. Pero es triste, hermanas, es muy triste que aún dentro del cuerpo de Cristo hay líderes que solo buscan los primeros lugares, las mejores atenciones, pensar solamente en ellos, pero Dios los va a juzgar. Dios los va a, a pedir cuentas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la multitud necesita de líderes verdaderos, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Hay que analizarlos también, ¿por qué no? Hay que analizar cuando están al frente y comprobar con la palabra de Dios que a lo que nos están guiando sea conforme a lo que Dios dice en su palabra y no solamente ser pantalla o solamente porque tienen un estatus o un o lo consideren como un título de ser líder o dirigente o predicador o como lo quieran llamar. No, hay que ver si es de verdad un líder conforme a la palabra de Dios. ¿Había líderes en los tiempos de Cristo? Sí los había, pero como hoy, también perdían el tiempo, hermanas, tiempo en discusiones inútiles. Hay muchos así, que solamente se preocupan o se dedican a discutir por cosas que la verdad no tienen sentido. Como diría aquel, discuten por si pueden comerse el huevo que puso la gallina en un sábado, o que si podían tomarse el agua pura de un vaso impuro. Discutían sobre el número de veces que se debía lavar las manos antes de leer las Sagradas Escrituras, como en los tiempos pasados, así ahora discuten por cosas sin sentido y se olvidan de lo más importante. Se olvidan de lo más importante, que es conducir a esas multitudes hambrientas. Solo discutían por discutir y no hacían lo que era provechoso. Como ahora, en los tiempos antiguos discutían que por si la mujer que tuvo 7 maridos, quién va a ser en el cielo, quién va a ser su marido, cosas solamente para tentar, para molestar a nuestro Señor. Ahora no es diferente. Otros temas quizás, pero son temas sin sentido. Entonces, no están los llamados líderes cristianos perdiendo el tiempo. Igual, ahora en nuestra actualidad, sí, sí, hermanas. Entonces, esa es la preocupación de nuestro Dios hasta nuestros tiempos. Que miremos con compasión a las personas, que los alimentemos, que trabajemos con ellos mientras el día está, mientras el sol está, porque va a llegar el tiempo en que no lo podremos hacer. Guiarlos como verdaderos líderes. ¿Qué le dijo Pedro
perdón, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le preguntaba a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, claro que te amo. Apacienta mis ovejas. No le dijo, sígueme a mí, o fíjate, no, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces le dijo? 3 veces, apacienta mis ovejas. Hasta que Pedro dijo, no puedo más, tiene razón. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo que quiso Jesús de Pedro? Es que sea un verdadero líder, que lo guíe de regreso, que los conduzca hacia la casa que él iba a preparar. Muy bien. Los líderes de hoy tenemos, eh, los líderes que hoy tenemos dentro de la iglesia o en el cristianismo, en todas las formas que conocemos, se preocupan nada más por sí mismos, por sus ambiciones, hermanas. Yo no estoy generalizando, yo sé que hay muchos hermanos que se preocupan, que aman la obra, que trabajan en la obra, pero también hay muchos que desafortunadamente solamente están allá aparentando no sé qué, pero ahí están, hermanos. Y lo sabemos, que muchas veces no es algo que se hable libremente, pero hay. Y cuando hay el verdadero celo en el corazón de las personas por la obra de Dios, se sufre ver esas cosas. Uno llora cuando ve que los líderes no están haciendo el trabajo que les corresponde. Pero cuando vemos a personas, hermanos, que están trabajando por amor, como dijo Pablo, ¿de qué sirve que hagas todo? Y si no tienes amor, eres como una campana que da sonidos sin sentido, una lata sin huecosa. Entonces de nada sirve. Pero cuando se hace con amor, ¿cuál es el único mandamiento que Dios nos ha dejado? El Señor nos ha dejado. Amarnos los unos a los otros. Y con ese amor, con esa compasión, tenemos que mirar a esas personas que están hambrientas y que se están muriendo espiritualmente. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios de personas que solamente se preocupaban por sí mismos. Tenemos muchos ejemplos. Y si los vemos hoy, no vamos a terminar la clase. Pero, por ejemplo, un ejemplo así y de una mujer es de la madre de los Zebedeos. Ella quería que uno de sus hijos esté a su derecha del Señor y uno a su izquierda. Y los demás discípulos, pues que los parta un rayo, ¿verdad? Yo quiero ver nada más por el bienestar de mis hijos y tan tan. O como diría el dicho que tenemos por acá, comieron mis dientes, comieron mis parientes, ¿verdad? Pero no, nuestro Señor no eso quiere, no eso quiere. Quiere que veamos por el bienestar también de los demás. Hoy necesitamos, hermanas, líderes. Y cuando digo líderes, también hablo de las mujeres, porque es grande el trabajo de la mujer en la iglesia es muy importante, porque nosotros somos creadas para ayuda idónea, ayuda capacitada, no solamente para una persona, sino para la iglesia en general. Para eso fuimos creadas, para ayudar. Entonces también necesitamos aprender de ese liderazgo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. No, yo quiero aclarar que no estoy diciendo que vamos a tomar las riendas de la congregación y que presentarnos la próxima semana a la congregación. No, pues que la hermana Edith dijo que yo soy una líder y aquí se va a hacer lo que yo quiera. No, tenemos que sujetarnos como dice la palabra de Dios, pero somos ayuda, ayuda. Necesitamos capacitarnos, necesitamos trabajar, necesitamos aprender para poder dar lo que las demás personas necesitan. Adquirir de Dios lo que necesitamos dar a las personas, el alimento que necesitamos dar, ¿verdad? Entonces es muy importante que nos capacitemos para no repetir lo mismo que los discípulos con nuestro Señor Jesucristo.
Muy bien. Hay que ponerse entonces, hermanas, directamente en contacto con nuestro Dios para que todo eso se pueda llevar a cabo. Salir del montón y sobresalir de todo ello. Llevar el mensaje, ser guía de las multitudes. Solamente de esta manera podemos llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha dado para el hombre. Estar en constante comunicación y en contacto con nuestro Dios. Algo que los discípulos olvidaron en su momento. Y dice, Señor, despídelos. Es como que le dieron la solución al maestro. Qué fácil, despídelos, que coman lo, que ellos vayan y que vean que comen, y si comieron, qué bueno, y si no, no es mi problema. Pero el Señor no eso quería. Él no eso quiere. Él quiere que nosotros busquemos y encontremos la solución para el bien de las personas, pero debemos estar en contacto con Él, no olvidar quién está con nosotros. Entonces, vemos en esos discípulos unos discípulos ineficaces. Según el estudio que estamos viendo, ellos fueron ineficaces. ¿Por qué? Porque frente a ese problema, frente a ese cuadro que presentaban aquellas multitudes, la reacción o las reacciones de los discípulos nos llevan a ver que ellos no pudieron, fueron ineficaces para encontrar la solución. ¿Qué podemos decir de estos discípulos? Podemos decir que ellos tenían una falta de responsabilidad, una enorme falta de responsabilidad cuando le dijeron al Señor, despídelos para que vayan a los campos y aldeas y alrededor y compren pan. Qué triste, ¿verdad? Como decía, pues es su problema, pero despídalos, Señor, usted despídalos y ya. Ya después, a la última oración, Señor, y que vean ellos qué van a hacer. ¿No hacemos ahora nosotros lo mismo? ¿No demostramos también esa enorme falta de responsabilidad cristiana? Carecieron y ahora se puede carecer también de un auténtico estado de conciencia. No les importaba nada. Esas multitudes tenían hambre, tenían sed, tenían cansancio, estaban en un desierto, era de noche. Y lo único que se les ocurre a estos discípulos es decir, Señor, que se marchen, que se vayan, despídelos, que busquen por donde puedan, que coman lo que encuentren. Los mismos discípulos que se habían preocupado por el hambre de Jesús, diciéndoles, Rabí, come. En Juan 4:31 podemos ver eso, encontrar. Ahora esos mismos discípulos le demostraban al Señor que les importaba muy poco el hambre de las personas, de la gente. ¿Qué diferencia hay ahora, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo es Dios, Él es Dios, pero el mundo es una humanidad imperfecta. Él es Dios. Y ellos estaban preocupando por su comida de Él. Señor, come, rogándole, Señor, come, Rabí, come. Pero, ¿qué con la humanidad imperfecta que sentía hambre? Hermanas, muchas veces caemos en el error y pensamos, mejor estoy bien con Dios, voy a estar, pero nos olvidamos de la verdadera razón y la, vamos a decir, la fórmula para estar bien con Dios. Es muy fácil ocuparse de Dios. Es muy fácil, pero porque Él está allá arriba. Pero lo que exige de nosotros es que cuidemos del hombre, de la humanidad, que lo ayudemos a rescatar al hombre anunciándoles el evangelio. Entonces, podemos decir, Dios está allá arriba, pero la necesidad y el trabajo que nos ha dejado Él es aquí en la tierra, de ocuparnos en el hombre. Entonces,
pues si algún momento hemos pensado, pues es que yo estoy bien con Dios, yo voy a la iglesia, yo cumplo, yo asisto, yo cumplo con los mandamientos, estoy bien con Dios. Pero ¿cómo estoy? Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, amo al Señor, tengo que cuidar de su rebaño, cuidar y alimentar a sus ovejas. Exige de nosotros lo que necesitamos cuidar al hombre que tenemos aquí, porque Dios no está aquí, pero el hombre sí. A veces es pues fácil decir, no, yo amo a Dios, pero a veces no podemos ver ni a ciertas personas, los sentimos, hasta decimos la frase típica de nosotros, ¿verdad? Que Dios me perdone, pero no soporto a este hermano, no soporto a este hermano. Qué fácil. Y yo estoy bien con Dios y consta que yo amo a Dios, pero no es el caso, hermanos, no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Él está allá arriba, pero al que tenemos aquí, a nuestro prójimo, es el que debemos nosotros amar, amar a nosotros. No sé qué dice la hermana Pali, pero algo está diciendo. Es que digo, ay, hermana, y de mí no ande hablando. Ay, no soporto ese prójimo. Pero es que es una realidad, hermana. Y como dijo Jesús, el que esté libre del pecado tire la primera piedra porque sí, sí pasa. Sí, hermana, claro que sí, son cosas que a veces no siempre se toma o se toca el punto, ¿verdad? Pero es la realidad. ¿Por qué? Porque somos nosotros imperfectos, pero Dios quiere que vayamos cambiando, que vayamos aprendiendo de Él, como la frase que muchas veces encontramos en las redes sociales. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué diría Jesús en tu lugar? Y muchas veces olvidamos eso. ¿Qué haría Jesús? No sé, pero yo estoy diciendo esto o yo estoy pensando esto. Nos olvidamos, como los discípulos en su momento se olvidaron a quién tenían en su lado. Aquel que transformó el agua en el mejor vino. Aquel que hizo grandísimos milagros. ¿Y qué le dijeron? Señor, despídelos. Es mucha gente, no tenemos dinero. Se olvidaron de quién estaba allí. Nuestro Señor Jesucristo dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. También eso debería ser nuestra comida. De verdad, eso debería ser nuestra comida, hacer la voluntad de nuestro Dios, desde el Padre que envió al Hijo. Nosotros también tenemos que aprender a hacer esa misma voluntad, porque nos ha enviado a todos nosotros en la gran comisión. Esa debería ser nuestra actitud correcta para salvar al mundo, ¿verdad, hermanas? Esa debería ser nuestra actitud correcta. Pero, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Somos ineficaces, somos discípulos ineficaces. Estamos a tiempo, hermanas. Estamos a tiempo de cambiar. Busquemos la solución en Cristo Jesús. ¿Qué más podemos decir de ellos? Fueron ineficaces, pero también podemos decir que tuvieron falta de visión. A su falta de responsabilidad humana, los discípulos de Cristo sumaban pues otro, ¿no? Una evidente carencia de una visión espiritual. ¿Por qué? Porque le dice, Jesús les dijo, dadle vosotros de comer, dadle vosotros de comer. ¿Y qué pasó con ellos? Se sorprendieron, se llenaron de asombro y la sorpresa que les había producido aquel extraño mandato que Dios les dijo, dadle vosotros. Es que, Señor, tenemos un problema grande, tienen hambre todas estas personas, están cansados. ¿Qué le dice Jesús? Denle ustedes de comer. Y grande fue su asombro. Y dijo, Señor, ¿cómo que vayamos y compremos pan por 200
denarios y les demos de comer. Es imposible. Es imposible. Eso es demasiado. La expresión de los discípulos. El maestro, dicen ellos, no sabe lo que dice. Yo me imagino que así habrán contestado ellos. El maestro no sabe lo que dice. ¿Cómo nosotros vamos a darle de comer a esa multitud con solamente 200 denarios? ¿Y cuál era la respuesta de nuestro Señor? ¿Y por qué no? ¿Cómo no se puede? Si, ¿será que ellos no recordaban haber visto que él convertir esas 7 tinajas de agua en el mejor vino, como les decía? Claro que sí. ¿No habían presenciado la pesca milagrosa? También, claro que sí. No habían ellos, no eran ellos o no fueron testigos ellos oculares, ya que el féretro que se abría y un joven volvía de la muerte a la vida en obediencia a la palabra de Jesús, también lo vieron, fueron testigos. Y así muchos milagros, pero lo olvidaron. Todos estos y otros milagros más, ellos tuvieron ese privilegio de ver. Entonces, ¿por qué desconfiaban ellos en poder alimentar a aquella gran multitud? Cosa fácil, ¿verdad? Podríamos decir cosa fácil. Estaba ahí nuestro Señor, pero lo olvidaron. Cuando ellos fueron, vamos a testigos de lo más difícil, de la resurrección de esos los jóvenes que habían muerto, ¿qué habrán pensado? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿De dónde viene ese poder? Pero lo vieron, hermanas. Vieron todo eso, los discípulos. Pero su visión era muy corta. A lo mejor el mismo asombro los, los limitaba. Ellos carecían de visión espiritual. Nuestro Señor, bueno, en la palabra de nuestro Dios encontramos que dice David, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Hermanas, si nosotras queremos ser útiles a Dios y, y llegar a los hombres con el mensaje de salvación, tenemos que pedirle a Dios también que abra nuestros ojos espirituales a lo máximo. ¿Ya vieron esas cámaras que tienen esos lentes de aumento que te acercan a veces a lugares, objetos, lo más lejano que podemos nosotros tener? Y con esos lentes se acercan, o sea, lo vemos como si estuviera frente a nosotros. Así debemos pedirle a nuestro Dios que abra nuestros ojos espirituales para que miremos esas maravillas. Los apóstoles vieron esas maravillosas eh, cosas, milagros que nuestro Señor hizo. ¿Por qué se les hizo difícil la alimentación de esa multitud? Porque no tenían visión, no tenían visión, no veían la necesidad de esa multitud. Ahora es lo mismo. A veces no vemos esa necesidad porque no tenemos visión. Somos conformistas. Yo soy salvo y ya. Solamente eh, me importo yo. Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Hay muchos ejemplos también aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, Balaam tenía una visión espiritual tan chiquita, tan estrecha, que no veía a los mensajeros de Dios cuando estaban estorbándole el camino, ¿verdad? Para que él no fuera a hacer lo que su mentalidad o su decisión propia había decidido. Y Dios abrió los ojos de Balaam, pudo ver entonces la realidad que lo rodeaba. En Números capítulo 22 encontramos ese ejemplo. Otro ejemplo, Eliseo tenía un criado que también tenía pues una visión muy corta.
muy corta, y que no se le pegó nada de su señor, su criado de Eliseo. Era tan estrecha su visión que no podía ver el ejército celestial que rodeaba el campo, al campo enemigo, ¿verdad? Entonces, cuando Eliseo pide a Dios que le abra sus ojos, le dice, te ruego que abra sus ojos para que vea. El criado quedó tranquilo porque estaba asustado de que eran muchos contra ellos, pero se convenció de la protección divina. Así nosotras, hermanas, no estamos solas para alimentar a esa multitud que aún tiene esa necesidad de saciar su hambre espiritual. No estamos solas. No, si esa es una limitación para nosotras, pensar, no tengo nada o tengo muy poco, en manos de nuestro Dios, lo poco se hace abundante. Lo chico se hace grande, pero hay que tomarnos de la mano de Dios. Hay que tomarnos de Él porque Él está a nuestro lado. El denario que los discípulos tenían en aquel entonces, o el denario, era una moneda de plata equivalente al dracma. ¿Se acuerdan que tenemos en la palabra de Dios una parábola? La parábola de los obreros que acudían a trabajar a la viña, creo que está en Mateo capítulo 21. Hermanos, un denario equivalía al jornal de un día de un obrero, pues vamos a decir, no de alto rango, no especializado, un obrero normal para alimentar tan solo de pan a esa gran multitud. Los discípulos sacaron un cálculo así rápido que necesitarían 200 denarios. Y claro, ellos no tenían esa cantidad, no disponían de esa cantidad tan elevada, ¿verdad? Entonces para ellos fue algo asombroso que Jesús les haya dicho, vayan ustedes y denle de comer. Lo vieron algo imposible. Pero para el hombre es imposible, para Dios es posible. Pero debemos acudir a Él. ¿Qué fue lo que ellos juntaron? ¿Qué es lo que ellos tenían a mano? 5 panes, ¿verdad? ¿Eran 5 panes? Sí, 5 panes y 2 peces. Por más grande que fueran los panes, ¿de qué tamaño serían? O muy gruesos que fueran los panes, o muy gruesos o gordos que estuvieran los peces, ¿cuánto alimentarían con 5 panes y 2 peces? Sí, Señor, es todo lo que hay. ¿Y por qué este niño está aquí? Y solamente con esto contamos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Ellos se olvidaron que contaban con la presencia de Dios mismo. Ellos lo olvidaron. No pensaron que Dios en ellos y a través de ellos, eso era suficiente para alimentar a esa multitud. Y como dice la palabra de Dios, ¿cuánto recogieron de ahí? Mucho de los saldos, del resto. ¿Cuántas cestas? Muchas, varias cestas se recogieron de esos panes, de aquello poco que ellos tenían. Entonces, de lo poco Dios hace mucho porque es Dios, porque Él tiene la solución, porque para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Hoy nos quejamos de lo mismo, hermanas. Nos quejamos de lo mismo, que tenemos poco o que no tenemos, de los pocos que somos, no podemos hacer ese trabajo, mire, no tenemos dinero, apenas si es que gano la semana para alimentar a mis hijos, no, pues que no podemos hacer ese trabajo, hermanos, somos pocos. Siempre estamos poniendo pretextos y quejándonos también. No, Señor, ¿cómo crees? No podemos hacerlo. Son muchos y nosotros somos pocos en la congregación, somos pocos varones. En todos los tiempos siempre hay falta de visión. Entonces,
Recordemos, hermanas, y aprendamos de esta lectura, que de lo pequeño Dios lo puede hacer grande. En las manos de Dios es grande porque Él lo puede hacer. Lo poco se ha multiplicado cuando se pone y se ha puesto al servicio de Dios. La Biblia también está llena, hermanas, de ejemplos de cómo Dios de lo poco o de lo pequeño lo hace increíble, ¿verdad? Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Y uno, pues podemos mencionar rápidamente, por ejemplo, el grano de mostaza. ¿Cómo es de qué tamaño es la semilla de mostaza? Yo no lo conozco, pero dicen que es muy parecido a la semilla del cilantro, chiquitito, chiquitito. Pero se hace un árbol grande, donde los pájaros hacen su nido, donde las personas pueden tomar de beneficiarse de su sombra, de la frescura. Entonces, en manos de Dios es lo mismo. Dios lo hace grande, lo pequeño se hace grande, siempre y cuando no olvidemos que Dios está con nosotros. Dios es muy misericordioso con el hombre y nos da la oportunidad de que nosotras hagamos algo por la humanidad, porque nosotras también vamos a ser beneficiadas, ¿verdad? Si nosotros queremos dar, debemos nosotros llenarnos primeramente de Dios. Tenemos que llenarnos, aprender de esa misericordia, que nuestras almas rebosen de la vida que es Cristo Jesús, ¿verdad? Hay un pasaje que hoy compartí en una lectura que es en Juan 6:48, donde dice que Él es el pan de vida. Él es el alimento espiritual. Dice, yo soy el pan de vida. Entonces, nosotras tenemos que dar ese pan, ese alimento a las multitudes, pero ese pan de vida, porque es el único que puede saciar esa hambre espiritual. Pero tenemos que llenarnos nosotros de ese pan, de ese alimento, para poder dar. Nadie da lo que no tiene, hermanos. Y si nosotros no estamos llenas de Dios, si nosotras no buscamos ese alimento, también no podemos compartirlo. Ese es el secreto. Tenemos que alimentarnos, fortalecernos para poder ayudar a los demás. Se habla mucho de este ejemplo de los que viajan en avión, ¿verdad? Ahí sale una muchacha muy guapa y nos dice que cuáles son las instrucciones, qué pasa, qué debemos hacer en caso de que el avión pierda o haya algún problema y van a caer unas máscaras de oxígeno arriba de nosotros, dice, y si tienes niños o tienes adultos contigo, no les pongas primero a ellos la máscara de oxígeno, sino qué nos dice? Primero tú, que estás fuerte, que estás joven, para que puedas ayudar a los más vulnerables. Es lo mismo ahora con nosotros. Primero nosotros tenemos que fortalecernos, alimentarnos para poder ayudar y alimentar a los demás. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si queremos dar, nosotros tenemos que primero llenarnos de nuestro Dios, de esa vida divina, ¿verdad? Muy bien, hermanas. Vamos a concluir en esta clase hasta aquí, hermanas. La próxima semana vamos a ver el último punto, la última parte de este tema que es multitudes hambrientas. Y vamos a ver algo o el desafío de nuestro Señor Jesucristo. Frente a este problema o frente a este cuadro que presentaban y que presentan a una hora las multitudes en todos los tiempos, vamos a ver qué es lo que Cristo hizo y qué es lo que quiere que nosotros aprendamos. Nos alcanza y Dios
Nuestro Señor Jesucristo nos da o nos lanza hasta nuestros tiempos ese mismo desafío desde los cielos donde Él está ahora, nos dice, nos enseña y quiere que aprendamos lo mismo. Este desafío que si hay en nosotros la suficiente valentía espiritual y el lógico sentido de la responsabilidad, hermanas, entonces debemos aceptar y cumplir. Y vamos a ver la próxima clase, la próxima semana, si Dios nos permite, la vida, tres ideas principales que contiene este desafío de Cristo. Ya vimos que cuáles fueron los puntos principales por el que le llevó a la compasión de las multitudes, ¿verdad? ¿Y cuál fue la actitud que tomaron los discípulos? ¿Cuál fue la actitud que vimos en ellos? Falta de visión, irresponsabilidad, pero Cristo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la enseñanza que les dejó a ellos? Y cuál, lo mismo ahora nosotros, pero quiere que lo aprendamos. Y si nosotros tenemos esa valentía espiritual, vamos a aceptarlo y cumplir ese desafío. Pero vamos a ver tres ideas principales que contiene este desafío la próxima semana, si Dios así nos permite la vida. Dios les bendiga, hermanas. Le dejamos el lugar a nuestra hermana que continúa. Sí, hermana, buenas noches. Pues en primer lugar agradecidas con Dios por su gran amor, ¿verdad?, hacia su pueblo, porque Él siempre pues se empeña, ¿verdad?, en corregir nuestros pasos, y le damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Edith, que nos ha traído esta palabra, ¿verdad?, haciendo referencia al liderazgo. Y hermanas, el liderazgo pues se enfrenta a muchos desafíos, ¿verdad?, como lo hemos visto con los discípulos amados de Jesús, ¿verdad?, que menciona su palabra. Y pasa hoy día, como menciona la hermana, ¿verdad? Muchas veces hacemos más énfasis en nuestros miedos, ¿verdad? En las barreras que se enfrentan, y perdemos la mirada, ¿verdad?, de quién es la hora, ¿verdad?, de un Dios todopoderoso. Y por eso, hermanas, vamos a entonar esta alabanza, ¿verdad?, que nos recuerda quién es esa fuente, ¿verdad?, de la vida eterna y de todo lo que concierne al reino de los cielos. Y la alabanza dice así, hermanas. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable. Gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe,
nos ampare tu clemencia. Salvador, propicio sé. Bendiciones, hermanos. Hermanas, les invito a ir a nuestro Padre en una oración. Amado Señor y Padre que estás en los cielos, Señor, y sabemos que en el corazón de tus hijos te damos gracias por esta clase que nos has permitido escuchar de labios de nuestra hermana Edith. Padre eterno, te rogamos que tú seas en cada una de nuestras hermanas que se han conectado esta tarde, que seas también con aquellas que están a través de Zoom y con aquellas, Padre, que quizás estarán escuchando después. Que lo que hemos escuchado, Señor, se quede en nuestro corazón, que seamos hacedoras de tu palabra y no solamente oidoras. Gracias, Padre, porque nos sigues recordando con ese amor y con esa paciencia que tienes, que esperas mucho de nosotros, Señor, especialmente porque, aunque conoces nuestras debilidades, nos enseñas en tu palabra que tiene que haber un cambio en nuestras vidas, que tiene que haber una diferencia, Señor, entre lo que la gente ve, no solo por llamarnos hijas tuyas, seguidoras de palabras, Señor, sino que nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Gracias, Padre eterno, porque tienes amor, tienes paciencia, y también gracias, Padre, porque a veces también tienes corrección para nosotros en amor, para ayudarnos a enderezar nuestros caminos. Padre eterno, hay tantas necesidades de tu iglesia, Señor, y venimos delante de ti, seguimos pidiéndote por Wendy Santizo y su salud. Seguimos rogando, Señor, por nuestra hermana que está por dar a luz el día de mañana, la hermana de nuestra hermana Rebeca. Que usted sea con ella, Señor, con los médicos que la estarán atendiendo. Que usted permita que este embarazo, Señor, llegue a un buen término, Señor. Igual por nuestra hermana Whitman, también tú sabes que ella te ha pedido desde hace unos meses atrás, Señor, hemos estado rogándote por este embarazo también, mi Dios, que tú la sigas bendiciendo. Y te damos gracias por cada oración que has contestado. Padre eterno, te pedimos que seas con los planes de la familia de nuestra hermana Rebeca Medina. Usted conoce, Señor, las cosas que ellos como familia tienen. Padre bendito, ayúdales en todo momento. Sigue siendo con ellos y darles, Padre, lo que abre tu puertas en todo momento para ellos, para su hijo Andrew. Le seguimos pidiendo, Señor, que usted sea con la situación de nuestra hermana Auri, de su hijo, que sea también con la situación de nuestra hermana Nazaret Ayala. Usted sabe qué es lo que ella está pasando. Te seguimos pidiendo por nuestro hermano Julio Mesa, gracias que le has guardado su vida, su salud, Señor, y le has permitido recibir esa cirugía, mi Dios, y seguimos pidiéndote, Señor, por su salud. Seguimos pidiéndote por nuestra hermana Adri Martínez, Señor, y el deseo que ella tiene de congregarse, Padre, de estar cerca de la iglesia, Señor. Usted conoce su situación y seguimos pidiendo, mi Dios, que usted sea con ella, que usted ponga los medios, alguien que esté cerca de ella, que puedan, Señor, convidarla a ir a la congregación, alguna congregación, y volver a alabar tu nombre junto con la iglesia. Es algo que ella anhela. Te rogamos, mi Dios, que siga haciendo la salud de nuestro hermano Arsenio Barrientos. Usted sabe cómo está su condición de su pie. Sabemos, Padre, que tú has estado obrando y seguimos pidiendo que seas con él. De igual manera, con nuestra hermana Juana y Chacón, Señor, que le des la completa sanidad después de esa caída que sufrió, Señor, y que sigas fortaleciendo su fe, Señor. Usted sabe que ella, tanto como su familia, son elementos fuertes para tu iglesia y te aman, Padre eterno. Te rogamos, mi Dios, que siempre sea más fuerte tu voz, Señor, en el corazón de cada uno de ellos para seguir adelante. Te rogamos, mi Dios, por nuestro hermano Samuel Tobar Díaz. Usted conoce la situación que él está pasando, con los tratamientos que él requiere, Señor, y con todos nuestros hermanos en la fe que de pronto yo ahora no recuerdo sus nombres, Padre, pero no se van de ti. Te rogamos por aquellos que han perdido un ser amado, Señor, especialmente por nuestro hermano Eduardo Gándara, el esposo de nuestra hermana Araceli, por la partida física de la mamá de nuestro hermano Eduardo, Señor. Sea con toda la familia,
Nuestra hermana Rosalía, Señor, fue una mujer que te amó, que te sirvió, Señor, y que confiamos plenamente en donde está ahora ella recibiendo consolación. Pero te rogamos, mi Dios, que también seas con sus familias que necesitan en estos momentos de ti, ser fortalecidos. Te seguimos pidiendo, Señor, por el embarazo de nuestra hermana Rubí Villa, que siga siendo con Gaby Whitman y Lidia Medina, Señor, que mañana estará Lidia dando a luz. Padre eterno, necesitamos en todo momento de ti. Ayúdenos, mi Dios, a seguir adelante en esta vida, en este camino, Señor. Te rogamos por esa guerra que está, pues, presente ahora en estos países, Padre, que tú conoces los propósitos, tú conoces las razones, mi Dios, pero también conoces el daño que está generando. Te pedimos, mi Dios, que tú tomes el control de todo ello. Seguimos pidiendo, Padre, que tomes el control de nuestros gobiernos. A veces, Señor, son situaciones que nos pueden amedrentar. Somos humanos, mi Señor, pero también confiamos en un Dios todopoderoso, en un Dios que en lo que nada que sucede se escapa de tu conciencia, Señor, de tu saber, Padre eterno, de todo lo que sucede. Tú eres un Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente y perfecto, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que siga siendo con tu iglesia, que siga siendo con esos pequeños que están padeciendo, con esas personas que son víctimas de esta maldad, de este odio, Señor, Señor, que hay en esta tierra. Y ayúdanos, mi Dios, a que nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Gracias por todo lo bueno que eres, Señor. Danos el descanso en nuestros cuerpos esta noche. Gracias porque permites al pequeño Axel regresar a su casa, descansar unos días más después de su tratamiento. Sigue obrando, mi Dios, seguimos rogando por sus resultados, igual por su hermanito Alejandrito, Señor. Usted sabe la situación de ellos, de todos los pequeños, Padre, por Timoteo, por su familia, por todos los jóvenes, mi Dios, que están en alguna necesidad. Padre Santo, te rogamos, mi Dios, que tú sigas teniendo el control de cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, constantemente fallamos. Y ayúdanos, Padre Eterno, a seguir adelante en tu camino, Señor, porque a donde más pudiéramos acudir, Señor, no hay ningún lugar. Y solamente en ti tenemos promesas en esta vida y en la venidera. Todas estas cosas, Señor, les rogamos en el nombre bendito de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, hermanas, gracias a cada una de ustedes que se ha dado cita esta tarde y noche para estar entre nosotras y poder escuchar esta clase. Gracias, hermana Edith, por siempre prepararte y estar dispuesta a compartir con nosotros palabra de nuestro Dios. Denme un segundito, hermanas. Listo, listo. Y ahora sí puedo conectarme. Es que me fui para el otro cuarto. Gracias, hermana, por tu tiempo, tu preparación y pues compartir con nosotros estos puntos de vista, estas perspectivas que muchas veces pues no miramos de esa manera como tú nos has ido desglosado estos pasajes, estos versos. Y pues que Dios nos ayude, hermanas, en cuestión, como hablaba ella, del liderazgo, del pobre liderazgo que muchas veces tenemos, porque somos como ese siervo que decías ahorita, que necesitaban abrirle los ojos para que viera. Y así muchas de nosotras, y a veces muchos de nuestros hermanos en la fe, me gustaba que nos aclarabas, no es que se esté haciendo una revolución y que nosotros vamos a tomar un lugar que no nos corresponde, no. Creo que de antemano sabemos cuál es el lugar que ocupamos dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de la familia, en el hogar, pero también sabemos que muchas veces nuestros hermanos se duermen. Así como los discípulos cuando les dijo, pues órale a darles de comer y cómo, ¿quieres que compremos tantos panes? O sea, como que cómo, o sea, que te muevas, que te toca hacerlo a ti. Y muchas veces, hermanas, esto afecta mucho a las iglesias, a las congregaciones, porque al final nosotros somos, siempre lo he dicho así, como lo más cercano que tiene Dios para demostrar quiénes somos. Hace un ratito hablaba con una de mis sobrinas por unas situaciones que ha vivido. Ella creció dentro de la iglesia, aún no se ha bautizado, conoce bastante y es una niña que sirve en las cosas de Dios, pero ha habido muchas cosas que dentro de la iglesia y hermanos han sido piedra de tropiezo para ella. Y confío en Dios que un día eso no va a ser suficiente, ¿verdad? Porque el amor de Dios es más grande y los beneficios de estar en Él
pero ¿cómo podemos afectar nosotros que nos decimos los hijos de Dios, los llamados de Dios, los que citamos versos de memoria a diestra y siniestra, pero reprobados por nuestros hechos? Así es que gracias, hermana Edith, por esta enseñanza y a cada una de ustedes, hermanas, que se han conectado esta tarde y noche. Me voy a despedir, hermanas, de la plataforma. Acuérdense que estoy fuera de mi casa, estoy en casa ajena, de hecho estoy aquí invadiendo la sala de la familia. Pero gracias por estar entre nosotros. Acuérdense de seguir orando. Siempre hay muchas razones por las cuales orar, por las cuales agradecer. Y como dice Santiago 5:16, hermanas, también practiquemos la justicia, porque la oración del justo puede mucho. Que Dios las bendiga, hermanas. Me voy a retirar. Y acuérdense que aquí no se rompe una casa y cada una para su casa, sino cada una en su casita y Dios en la de todas. Que Dios las bendiga, hermanas. Un fuerte abrazo. Buenas noches, hermanita Pali.